Voy a grabar desde acá, ¿sabes? ¿Por qué te hago ruido? ¿Cuál es el problema? Estoy en vivo, mi amor. ¿Cómo en vivo? Ya sale. Bueno, esta es la prueba de, bueno, a ver cómo se observa el transmitir. Es muy horrible. Voy a ver otro formato porque es horrible. A ver. Esto. A ver, espérenme. No, este no. Este no, este no. Este me gustó. Ahí está. Ok. Ahí estaría bueno. Bien, ahí estaría bueno. Estoy tratando de organizar. Parece que se acuesta el cable. Ahí está. Wow. La idea después de esto es tratar de bajarlo y mandarlo a YouTube. No sé cómo va a salir, ¿está bien? Así que vamos a intentarlo. A ver, me gusta este de canal, pero no sé cómo se hace para cambiar de canal. ¿Cómo se hace para cambiar? No tengo ni idea. Bueno, no, la verdad que no me gusta. Pensé que estaba mejor. Este televisor me parece más interesante. Ahí está. No, odio la musiquita esta. Estoy probando, por eso es que no estoy muy decidido. Este de canal me gusta. Pero tendría que ser otro canal que sea mejor. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo sale. ¿Alguien de los que está mirando puede decirme cómo se ve? Tanto Romina, Nay Pasos, Daniel Madera. Ok. Bueno, si pueden escribir por ahí cómo se ve, les agradecería. Es más, Daniel, ¿podrías comentarlo en el grupo de WhatsApp de... Ah, no, porque vos, Daniel, sos de otra universidad, no sos del CBC. No, sos de la... Sí, vos, Daniel, sos del CBC, así que avísale a tus compañeros del CBC que vamos a transmitir ahora. Vamos a ver cómo sale. Bueno. ¿Qué tenés que entender de Keynes? Keynes aparece en el año 1929-1930 con esta idea o esta necesidad frente a la gran crisis que aparece en el mundo. Y esta crisis que se llamó la crisis de sobreproducción. No es que solamente había una sobreproducción porque producían más los capitalistas, sino porque en realidad había caído la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada está formada por 4 factores: el consumo privado y de las empresas, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones. Le sucedía a las empresas que producían y obtenían menos demanda, o sea, la diferencia entre lo producido y lo demandado generaba una diferencia. Esta diferencia lo que generaba era un stock, una acumulación. Los empresarios al siguiente periodo recalculaban cuánto tenían que volver a producir y obviamente bajaban su producción, sabiendo que se había demandado menos por un lado
y por otro lado porque tienen un stock ya guardado. Entonces, suponete que en el primer periodo produjeron 1000 unidades. Bueno, en el segundo periodo, sabiendo que les sobró algo, por ejemplo, les sobró 100, entonces van a producir menos. No van a producir 1000, van a producir 900 y quizás un poco menos. Porque si producen 900 más 100 que tiene estoqueado, llegan a 1000, que en el periodo anterior no lo pudieron vender. Así que quizás produzcan 800. Más 100 de stock, logran 900 para ofrecer en el mercado. Ahora, como tuvieron que producir menos, eso va a implicar que van a demandar menos trabajadores. Por lo tanto, van a demandar 200 unidades de producto final que pueden llegar a ser, no sé, 10 trabajadores. O sea, hay 10 trabajadores que van a demandar menos ahora. Por lo tanto, cuando salgan a ofrecer estas 900 unidades, que son las 800 producidas más las 100 que quedó en stock, se van a dar cuenta que les va a sobrar algo. ¿Ok? Nuevamente vuelven a calcular, estoquean y vuelven a contratar menos trabajadores. Menos trabajadores va a implicar que va a haber menor demanda. Menor demanda va a implicar que va a haber menos producción. Menos producción va a hacer que en el periodo siguiente van a contratar menos demanda y así aparece una vorágine en la cual se genera esta gran crisis. Keynes, buscando de alguna forma solucionar esto, se da cuenta que el problema era de demanda agregada. Para ello, lo que propone Keynes va a ser que hay que aumentar la demanda, esta demanda agregada. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, es difícil pedir a los privados que aumente su consumo o su inversión. Lo que habría que hacer es darle señales, ¿sí? Y para eso le va a proponer a los gobiernos que aumenten su gasto público. Al aumentar su gasto público, hay personas que van a tener más dinero en el bolsillo. Esas personas que quizás quedaron desempleadas. Esas personas que estaban desempleadas, que ahora van a estar trabajando para este gasto público, van a decir, bueno, ahora salgo a demandar. ¿Qué van a demandar? Y productos en el mercado. Por lo tanto, los empresarios van a leer esto como un aumento de la demanda. ¿Y qué va a generar este aumento de demanda? Directamente que los empresarios van a poder producir más. Para producir más van a tener que demandar nuevos trabajadores. Entonces van a utilizar estos trabajadores que están trabajando para el gasto público y de esta forma el gobierno se empieza a retirar de tanto gasto público y son los empresarios quienes lo van a terminar demandando. ¿Cuáles son los puntos importantes que hay que tener en cuenta con Keynes? El primero, la demanda agregada. El segundo, el rol importante del gobierno como gasto público para generar esta demanda agregada. Hasta el momento de Keynes había solamente dos tipos de desempleos. El desempleo friccional, que es aquel desempleo vinculado con esos trabajadores que están cambiando de un empleo de uno a otro mejor. Y el otro desempleo es el desempleo voluntario. El famoso, la gente no trabaja porque no quiere trabajar. Bien, ese mismo concepto. Ahora, con Keynes aparece un concepto nuevo de desempleo. ¿Cuál es este? El desempleo involuntario. Personas en las cuales les gustaría trabajar, pero no pueden, porque nadie los va a demandar. Juan, y si querés después hablamos de la presión impositiva, pero estoy justo en una clase de Keynes, ¿sí? Perdón, Juan y Podesta. Entonces, por un lado, Keynes va a hablar de este nuevo desempleo, que es el desempleo involuntario. Va a hablar de la importancia de la demanda agregada y que es el gobierno quien tiene que empezar a dar señales. Va a hablar de la importancia de este gasto público. De hecho, decía que esos desempleados los dividiría en dos grupos. Un grupo
por un momento o por las mañanas haría pozos al lado de las rutas. Y el otro grupo, durante las noches, se dedicaría a tapar esos pozos. Esto claramente está hablando de un trabajo completamente innecesario en términos de producción, porque al finalizar el día, ¿qué obtenés? Nada, porque el pozo se tapó, o sea, no hay pozo, no hay nada. ¿Y pero qué? Entonces le pagaste plata a esa gente. Sí. ¿Y para qué le pagaste? Para que puedan tener dinero y salgan a demandar, y con esa demanda darles señales a los empresarios. Keynes habla mucho acerca de las expectativas. ¿Y qué son estas expectativas? Es información que reciben los empresarios de qué va a pasar a futuro. Keynes va a hablar mucho acerca de lo que está pasando, lo que pasa y lo que puede llegar a pasar. Y en lo que puede llegar a pasar es que se hablan de las expectativas. Después van a poder entender que hay expectativas racionales, hay expectativas adaptativas, hay un montón de expectativas. Ahora podemos cerrarlo todo en un concepto de expectativas y nada más. Tenemos desempleo, tenemos demanda agregada, tenemos expectativas. De esta forma Keynes logra, explicándole, dándole recetas a los diferentes gobiernos, que todo el planeta salga de esa crisis. De hecho, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? En ese momento Roosevelt era el presidente. Él va a hacer el famoso New Deal, el nuevo pacto. Lo que hace Roosevelt es, le dice a la gente, bueno señores, toda la plata que tienen debajo de sus colchones, dejen de tenerla en sus colchones. Salgan a gastarla. Y de alguna forma la gente confió en Roosevelt como un gran presidente y se lo van a gastar. ¿Qué leyeron los empresarios? Aumento de la demanda. ¿Qué hicieron los empresarios? Demandar nuevos trabajadores para producir, para poder satisfacer esa demanda. Déjame ver si hay otro tema que pueda ser importante de Keynes en este momento. Sí, otro punto muy importante. Él va a encontrar, a ver si tengo una virome. No tengo virome. Él va a encontrar la forma, a ver si escribo, se ve, ahí está. La forma en la que las personas o las familias van a consumir su dinero. No se ve nada. Bueno, va a decir que las familias de clase alta, o sea los ricos, tienen una mayor propensión al ahorro. ¿Y qué es esto de la propensión? Lo puedes entender como un porcentaje de, pero en vez de hablar de 100, hablamos de 1. Si yo digo el 50% de las personas, estoy hablando de cada 100 personas, 50 hacen algo. La propensión a algo, en vez de hablar de 100, habla de la unidad. Es lo mismo, nada más que divido 100. Nada más. Entonces, Keynes va a hablar de la propensión al consumo y la propensión al ahorro. Porque entiende que lo único que se hace con el dinero es o se consume o se ahorra. Entonces, los ricos tienen una mayor propensión al ahorro. Pueden ya tener un 40, un 0,4 en propensión al ahorro. ¿Ok? Y alguien pobre tiene una menor propensión al ahorro. Ponele, tiene 0,1. O sea, un pobre 0,9 consume, 0,1 ahorra. Un rico 0,4 ahorra, 0,6 consume. ¿Pero qué significa esto? ¿Que el rico consume menos? No, que ya pudo satisfacer todas sus necesidades con ese 0,6 de todo su ingreso. ¿Sí? El resto lo ahorra. ¿Y qué va a entender Keynes? Que si vos le das más plata a un rico, no es que va a transformarlo en consumo, sino que lo que va a hacer es transformarlo directamente en ahorro. Entonces, darle más plata a los ricos en este contexto no ayuda a poder sacar una economía para adelante. Lo que va a entender Keynes es que esa plata que hay que desde el gobierno repartir, hay que dársela a los pobres que tienen una alta tasa de consumo. En el caso argentino, si querés, hoy en día, si vos le das más plata a los pobres
Y cuando llamo, pero el ahorro se convierte en inversión. Sí, Juaní, espera, todo depende de las expectativas. Si lo pensamos en términos de pobres hoy en día en Argentina, podríamos decir, en palabras de Keynes, conviene dar a los pobres la plata. ¿Por qué? Bueno, pensemos en un jubilado que con su jubilación solo llega a comprar la comida, suponemos, ¿sí? Todos suponemos, quizás algunos no llegan, ¿ok? Y hasta ahí, y no logra ahorrar nada. Entonces, si vos le das más plata, ¿qué va a hacer ese jubilado con la plata? Bueno, quizás comprar algo más de comida, o algo de mejor calidad en comida, o quizás ya tiene su dieta cubierta, quizás se cambia los anteojos que el PAMI no le pudo cubrir, o quizás se compra una ropa nueva que la que tiene la viene cosiendo y recauchutando, o quizás pinta la casa, o quizás cambia algún mueble de la casa, o quizás le compra a algún nieto algún regalito, ¿sí? Una persona pobre no jubilada, ¿qué hace con la plata? También sale a gastarla de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tiene un montón de necesidades insatisfechas. Y cuando ese pobre, ese jubilado, gastan la plata, ¿a quién se la están dando? Y al empresario. ¿Ok? ¿Y qué hace ese empresario con esa plata? Bueno, hay dos opciones. Una, o que entienda que esto puede continuar, que tiene que ver con sus expectativas, o que entienda que, bueno, en vez de invertir en más producción, aumenta los precios porque hay mucha demanda y poca oferta, ¿sí? Entonces acá está la importancia del rol del Estado, punto importante para Keynes, la importancia del rol del Estado para poder ayudar a que el empresario entienda y sea incentivado para aumentar la producción. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, lo que va a generar es un aumento en la demanda de los factores de producción, de trabajo, de tierra y de capital. O sea, si el empresario logra leer las señales del mercado que está aumentando la demanda, el empresario va a decir, bueno, aumento mi producción y para eso, ¿qué voy a hacer? Demando más trabajadores. ¿Pero dónde están esos trabajadores? Bueno, por un lado son esos desempleados voluntarios, están esos desempleados involuntarios, están esos desempleados friccionales y también están esos trabajadores que están trabajando para el Estado, ya sea para obra pública o para el Estado en alguna oficina o algún proyecto particular. Entonces, si el empresario logra pagarle un poco por encima de lo que paga el Estado, ese trabajador se va a querer ir al ámbito privado. Y de esa forma se lograría aumentar la producción, reducir el desempleo. Esto es lo que Keynes va a plantear, es lo que planteó en el año 29-30, que logró con el liderazgo de los diferentes gobiernos, sacar adelante la crisis. Juan Podestá dice, lamentablemente el consumo de la clase baja solo beneficia a pocos empresarios, supermercados, farmacias, etc. Bueno, podría llegar así, ser así, Juani, pero cuando está beneficiando, suponete que decimos beneficia a los supermercados, bueno, también beneficia al mercado de su barrio, también beneficia a la niñera que tiene que contratar para poder salir a trabajar, al albañil que le va a arreglar la casa, o que le va a cambiar el piso, que le va a cambiar una ventana, y empieza a haber una circulación. Y no te olvides que el supermercado, cuando recibe el dinero, sale a comprar más productos de otras empresas. Entonces empieza a recircular ese dinero. Y lo mismo la farmacia. Quizá la farmacia necesita contratar un trabajador adicional, o empieza a pensar en la necesidad de abrir una nueva sucursal, o abrir un poco el espectro de qué productos está vendiendo. Entonces sale a hablar con nuevos empresarios para decirle, che, tráiganme más mamaderas, porque hay mucha demanda de mamaderas, o tráigame corta uñas. Y bueno, entonces la empresa que se dedica a armar corta uñas, ante la señal, según Keynes, de las expectativas, ante la señal de que hay un aumento de la demanda, bueno, sale a contratar trabajadores y a comprar más material. Y la empresa que se dedica a la fundidora de metal dirá, che, estamos teniendo más demanda de hierro. Bueno, salgamos a buscar más trabajadores, salgamos a comprar más materia prima. O sea, lo que Keynes plantea es una cadena en la producción, un aumento de la demanda agregada, no de la demanda individual. Y cuando hablo de demanda agregada, como dije al principio, es la suma del consumo privado
más el de las familias, o de las empresas más las familias, la inversión privada de las empresas, el gasto público y la exportación. Esas son las 4 que forman la demanda. Y el Estado, bueno, si bien puede tocar directamente el gasto público, también puede incentivar con algunas herramientas la inversión. ¿Cómo? Bueno, bajando la tasa de interés. Cuando bajas la tasa de interés, los empresarios entienden que pueden salir a pedir créditos. ¿Cómo puede incentivar el consumo? Bueno, con políticas como, por ejemplo, crédito o cuotas sin interés para el consumo. 18 cuotas, 50 cuotas, 200 cuotas para el consumo. Ahí la gente sale a gastar plata, ¿sí? La exportación es difícil de tocar porque depende mayoritariamente de la demanda externa. ¿Se pueden hacer algunas cosas? Sí, se puede llegar a pensar en hacer campañas en otros países para llevar los productos. Hasta ahí. Todo depende del tipo de cambio, de la calidad del producto, de la demanda externa. Estos son los puntos que me parecen importantes, que ustedes deberían tener presentes al momento de leer Keynes. ¿Está claro? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene un comentario que le pareció la clase, es la primera que hago por acá, voy a ver si se puede descargar de alguna forma para compartirla a la gente que no estuvo. Si quedó grabada acá en Instagram, calculo que podré pasar el link, pero bueno, no sé qué va a pasar. Muy interesante, pero me gustaría argumentar contigo luego. Saludos, Hernán, fui alumno tuyo. Bien, Juani, con mucho gusto. ¿Qué estás estudiando, Juani? ¿Y de qué carrera fuiste alumno? ¿De qué universidad? De curiosidad te pregunto. Bueno, esto es todo. Te espero, Juani, tu respuesta y desconecto porque la gente tiene que hacer actividades. Bueno, de última escribime por privado. Abrazo para todos. Finalizar.